¿Ya? Así es que iniciamos bien la clase del día de hoy. Vamos a trabajar con la guía de lenguaje número 10 que fue enviada la última semana y me gustaría que ustedes la miraran un poquito para que vieran si realmente la han visto o no. ¿Quién ya ha visto esta guía? Yo, Tía, Boris Diga. la ha visto. yo Ay, no la puedo ver, ¿por qué o sea, no? no la puedo ver porque estoy en Chiloé y no traje mis cuadernos, Ah, mis ya, libros. perfecto, entiendo. ¿Y qué andas haciendo en Chiloé? Es que pensé que iba a durar poco y me vine para acá. Y veo que no. Nadie sabe. ¿Pero de cuándo estás Sí, en ya llegué, Chiloé? ahí seguía. Ah, ya. Ya, avanzamos mejor. Mire, Sí, ahí seguía. perfecto. Los que ya lo hicieron, la idea de estas clases es que ustedes vayan recibiendo la guía y que después nosotros a la clase siguiente vayamos desarrollándola, revisándola, más que desarrollándola, y vayamos aclarando las dudas, ¿vale? Entonces, yo aquí puse el avatar de Facebook que aparece, que me creó mi hija. No se notan mucho mis pequitas, pero ahí están, ¿ya? La idea es que ustedes sepan. ¿No escuchas, Martín Gutiérrez? ¿Los demás escuchan bien lo que estoy hablando? Yo no escucho nada lo que te dicen. Yo sí, Yo no. Yo sí, tía. A lo mejor Yo, tienen que darle volumen a su equipo, chicos, porque los demás están escuchando bien, yo sí estoy escuchando bien, aunque ¿ya? solo estoy... Bueno, quiero que sepan todos ustedes que independiente de que estén en China, las guías se van subiendo al Facebook de la escuela y que además su profesora se les envía por WhatsApp a los apoderados. Por lo tanto, aunque estén en China, ustedes pueden tener acceso a ellas. Además, las guías no es necesario que las estén imprimiendo semana a semana. Por lo tanto, ustedes la pueden estar mirando desde el teléfono o desde el computador y las van a ir desarrollando en el cuaderno de lenguaje y comunicación. ¿Ya? ay, qué sueño. Para que lo tengan súper claro. En un Eh, ciclo sin fin. Ella no, no. no es necesaria la canción ahora, hijito. Ok. ¿Ya? Aquí Ya. tengo un PowerPoint que, que presenta parte de la guía. La idea era que ustedes en esta parte de la guía pudieran contarme quién contaba la historia. Porque esta guía de lenguaje lo que intenta hacer es repasar, reforzar algunos contenidos que tienen que ver con el reconocimiento de el narrador, el reconocimiento del narrador. Le voy a pedir a los compañeritos del curso que apaguen los micrófonos mientras estoy hablando, ¿ya? Y por favor, si alguien necesita pedir la palabra por el chat, porque en este momento no los puedo ver a todos, porque como estoy proyectando, estoy ocupando parte de la pantalla con el PowerPoint y el PDF. Genial. Entonces, les decía recién que la idea de esta clase es que, o de esta guía más que nada, es que ustedes puedan recordar algunos elementos que tienen que ver con narración. Reconocer, por ejemplo, que no es lo mismo un autor, el autor y el narrador de una obra. Y que dentro de una obra existen diferentes tipos de narrador, ¿ya? Entonces, para comenzar la guía, yo les digo, traten de reconocer quién cuenta la historia y que respondan con una justificación. ¿A quién le gustaría leer el texto que aparece acá? ¿Hay alguna persona a quien le gustaría leer el texto? Para que la tía Lorena. ¿Boris? Perfecto. Adelante, Boris. Ya. Dice, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman que es ustedes que estoy loco?
La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embostarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Si, Y si observo observen. con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Perfecto, muy bien, Boris. Quiero que me digan a través del chat quién de dentro de este texto, quién sería el que cuenta o el que escribe esta historia. Pidan la palabra para que puedan hablar. No es necesario que haya un nombre específico. Boris, adelante, mi amor. Ya, yo digo que es un niño con problema al oído. Un niño con problemas al oído. ¿Por qué dices eso tú, mi amor? Porque en el texto cuenta de que él podía oír todo lo que se puede oír en la tierra en la tierra y en el cielo. Y eso nos da a entender de que el niño tiene una especie de enfermedad al oído, ya que también dice de que tiene una enfermedad en una parte del texto. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por participar. Mía nos tiene otra respuesta y Joaquín también nos tiene otra respuesta. Mía, voy a leer lo que dice acá en el chat. Dice, primera persona, tía. ¿Quién sabe a qué se refiere esto de primera persona? Aparte de Mía, dale Mía, danos tu palabra, o sea, tu explicación, perdón. Idealmente hablando, si no, escribiendo tu respuesta. Joaquín dice el personaje. Perfecto. Jessica, dale con Jessica. Mía dice que los pronombres son yo, tú, él. Y en este caso, Mía dice que es primera persona. Al ser primera persona, estaríamos hablando de yo mismo, ¿cierto? Y Joaquín también dice el personaje. Joaquín Almonacid, ¿a qué personaje específicamente tú te refieres cuando dices que es el personaje el que está contando la historia? Porque habla de sí mismo. Muy bien, Joaquín. ¿Se fija? El narrador. Martín Navarro nos dice que es el narrador. ¿Se fijan? Todos de alguna manera están dando una muy buena respuesta, porque aquí quien está contando esta historia es el propio narrador que está dentro de la misma historia, que es el mismo. Como muy bien Mía nos decía, es un narrador que está en primera persona. Es una materia que nosotros aún no hemos pasado y que hay algunos de ustedes que ya se están adelantando y que tal vez saben más de lo que deberían saber de acuerdo a la materia que les corresponde a sexto básico, ¿ya? Entonces aquí nosotros sabemos que la historia la está escribiendo o la cuenta, ahí yo debería haber puesto la cuenta más que la escribe. ¿Por qué creen ustedes que yo digo esto, que me equivoco al decir que yo debería haber puesto la cuenta y no la escribe? Porque yo me acabo de dar cuenta como profe que yo puse ahí en la guía, la historia la escribe y aquí en la clase yo digo, no debería haber puesto la escribe, debería haber puesto la historia la cuenta. ¿Qué diferencia hay entre la cuenta y la escribe? No puedo creer tanta sabiduría en esas cabecitas. Derek. Que cuando la escribe, esto es como para que los demás lo lean y lo puedan contar, no ¿Ya? que lo escribe con un lápiz, pero cuando lo cuenta lo dice con su voz misma. Mm, bien encaminado, tibio, tibio, pero no completamente. ¿Y si ayudamos a Derek con su respuesta? Porque
Derek dijo, cuando lo escribes es como que lo estuviera escribiendo con un lápiz. ¿Y quién escribe ahí la historia con el lápiz? ¿Quién? Sophie, tienes la respuesta, parece. El que la lee es alguien ficticio, dice Martín. Bien, el que la lee es alguien ficticio. El que la narra, porque yo no soy ficticio, o Boris tampoco es ficticio y la leyó recién, pero nos referimos al narrador, ¿cierto, Martín? ¿Y el que la escribe? El autor. ¿Y qué diferencia hay entonces? ¿Cómo lo podríamos decir bien? Oye, estoy asombrada. Entonces, el que la escribe es él. ¡Fuerte! Bien, el autor. ¿Y el que la cuenta? Bien, el narrador. Perfecto. Entonces, el que escribe la historia es el autor. Una persona real, de carne y hueso, como tú, como yo. Y el que cuenta la historia es el narrador. Y el narrador es una voz ficticia. Una voz que puede ser la voz de un niño, la voz de una mujer, la voz de un enfermo, la voz de un fantasma, la voz de un animalito, puede ser la voz de cualquier personaje, ¿ya? Entonces, la pregunta que además aparece acá es, ¿cómo puedes darte cuenta de esto? ¿De qué manera tú te das cuenta de que aquí en realidad nosotros tenemos la voz de el propio personaje, la primera persona, según dijo Mía? ¿En qué parte del texto? Porque habla de él, dice Martín. ¿Qué parte del texto creen ustedes ahí? Digan o escriban en el chat una parte donde se note que está hablando de él mismo y no de otra persona. Donde dice, siempre he sido nervioso. Cuando se siente nervioso. Perfecto. Boris, adelante, le doy la palabra. Ya no lo olvido. Parece que era lo mismo, Boris. Yo justo iba a responder lo mismo. Pero no es la única parte donde uno puede notar eso. ¿Me podéis repetir Agudizado mi lo que oído. Muy bien, Mía. oía? Oía, yo oía. Muy bien. Donde dice estoy loco. Perfecto, Sophie. Fíjense cómo termina. Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. ¿Se fijan? Ahí nosotros nos podemos dar cuenta, muy bien, se pueden dar cuenta que está hablando de sí mismo, que está hablando de su propia historia, por lo tanto es un narrador que está dentro de la historia, es un narrador, como nos dijo Mía hace un rato, en primera persona. Habla de yo, esa es la primera persona, el primer pronombre es yo, cuando hablo de mí mismo, ¿ya? Bueno, viejos chicos, hay una cosa acá que aparece en la guía también y es la explicación, el aprendo. Ya leyó Boris hace un rato, ¿quién quisiera leer ahora? Pero no se amontonen. De a uno solo. Como dicen acá en el sur, ¡jue! ¿Cómo nadie? Una persona que lea. No les voy a estar leyendo todo yo todo el rato.
¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Lo leo yo o quién lo va a leer? ¿Quién sea? Elija, la tiene que elegir nomás, pues a la final que diga tener que leer la ciencia. Ya no le hago caso. Ya, dale, hijo. Martín Ignacio. Comience. El autor o autora El autor o autora es una persona real que crea una voz ficticia, el narrador, que relata una historia. Así, una escritora joven puede usar como narrador a un hombre anciano, a un niño e incluso a un gato. Los personajes son seres ficticios que llevan a cabo las acciones del relato, de modo tal que la historia se desarrolle y tenga sentido para comprender las narraciones. Podemos atender a los elementos que la componen. Ok, muchas gracias, Martín. Entonces ahí nos damos cuenta que existen diferencias para poder, diferencias para diferenciar, diferencias para poder decir, este es el autor, este es el narrador. Y que el narrador, como bien dice allí, puede ser, por ejemplo, una escritora joven, puede ser una niña, pueden ser ustedes mismos. Pero el autor o autora puede estar creando un texto en donde sea un gato, un perro, un fantasma el que cuenta la historia, ¿ya? Porque de eso va a depender, no sé, de eso va a depender quién es el personaje principal también de la historia, por ejemplo. Sí, diferencias para diferenciar, por eso me reía Boris. Y la idea es que el cuento, la novela que estamos leyendo o que creó el autor pueda tener un sentido que va enlazado con el inicio, el desarrollo y el desenlace, pero va a ir de acuerdo al personaje que va contando su historia, que va contando lo que va desarrollando, que va contando las acciones que él y los demás compañeros o personajes, perdón, que lo acompañan van realizando. Entonces, todos estos personajes pueden ser distintos, pero lo importante es entender que el narrador, quien cuenta la historia, es una voz ficticia, una voz que puede incluso, ojo, ni siquiera ser parte de la historia. Porque a veces, no sé si se han fijado, hay muchas historias que dice, había una vez, en un lugar muy lejano, cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, y ahí no estamos nosotros o no está el personaje dentro de la historia, pero también hay un narrador, una voz ficticia que nos va contando esta historia, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquitines? ¿Queda clara la diferencia que existe entre el autor y el narrador? ¿Sí? Very good, good, very. Ya. Entonces, dentro de la guía aparecía un mapa conceptual que yo lo saqué directamente del libro de la página 34, que lo pegué en este PowerPoint, que aparece como los elementos de la narración, que está el narrador, que es quien relata la historia, y aquí me interesa que nos peguemos un poquito, como 2 minutos, o menos tal vez, en encontrar la diferencia que existe entre el narrador que está dentro de la historia y el narrador que está fuera de la historia. Porque, como decíamos recién en el texto que leyó Boris, el narrador que estaba allí estaba contando su propia historia. Pero cuando nos encontramos con una historia que habla cuenta que hace mucho tiempo atrás existía un reino que Martín Gutiérrez, disculpen chicos, si no puedes ver ni escuchar, te recomiendo salirte de la clase y volver a entrar. A lo mejor de esa manera puede funcionar, ¿ya?
y si no, tal vez después la puedes ver cuando en la escuela suban la clase a Facebook, o sea, a YouTube, y ahí la puedes ver completa, ¿ya? Entonces les decía recién que existen dos tipos de narrador, y ahí está el narrador que está dentro de la historia, que es un personaje que participa en la historia, pero también hay un narrador que está fuera de la historia, que es un narrador que no participa dentro de la historia, ¿ya? A partir de esto, nosotros vamos a diferenciar como narrador presente y narrador ausente, ¿ya? Solamente con esas dos palabritas, presente o ausente, dentro o afuera de la historia. Y también la diferencia con los personajes. Y los personajes, acuérdense de esto, son seres que crea el autor. Si yo soy la autora, yo creo personajes para que aparezcan en la historia, pero estos personajes pueden ser súper importantes y no tan importantes. Y de hecho hay unos que son menos importantes. Sí, mi amor, es la hora. Ahora, los personajes importantes son los principales y los personajes secundarios son los no tan importantes, pero ojo, estos secundarios tienen que ver con la continuidad de la historia. Si los personajes secundarios no estuvieran, los personajes principales no pudieran realizar lo que realizan, desarrollar lo que hacen. Por eso no pueden dejar de existir. Ojo con eso. De ahí están los terciarios o fugaces, que esos estén o no estén, da lo mismo. Son como el arroz graneado, las papas fritas o la ensalada. Vienen de acompañamiento, pero no son el plato principal. ¿Ya? Y no voy a hablar de comida porque les va a dar hambre hasta ahora. ¿Ya? Bueno, chicos, principalmente ese es el contenido de la clase y ustedes después en su guía tenían que desarrollar unas actividades que tenían que ver con esto. Yo aquí estoy mostrando un poquito la guía. Voy a agrandar acá la imagen. Y es lo mismo que yo proyecté en el PowerPoint. Proyecté, yo juro que estoy en la sala de clase que proyecté con... Yo eso quiero hacer en realidad, quiero tratar de ver la opción de proyectar. Y ustedes tenían que desarrollar una actividad del libro. Y en el libro aparecían dos textos, La tortuga gigante y Papelucho perdido. Y tenían que identificar el tipo de narrador, si era un narrador presente o un narrador ausente. ¿Quién lo hizo? Eso, Yo, Boris lo hizo. ¿Boris? Sí. Ya. Me vas a contar después, Boris, cuáles fueron tus respuestas. Ok. ¿Ya? Para que no se las demos a todos los compañeros. Bien, Martín, ¿también me vas a contar después? La idea es que me vayan enviando sus guías, ¿cierto? Porque la guía dice, envíe las guías respondidas al correo de la profesora o al WhatsApp, como foto. Le sacan foto y me lo envían al correo. Entonces la idea es que ustedes vayan sacándole foto a lo que van haciendo y me pongan acá la tortuga gigante, tipo narrador, presente o ausente, papelucho perdido, presente o ausente, es el tipo de narrador. Y responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué marcas en el texto te ayudaron a saber cuál era el tipo de narrador? Lo mismo que hicimos recién con el texto que leyó Boris. Es que en tal parte decía esto y esto me ayudó a darme cuenta de tal cosa. ¿Qué personajes intervienen en cada fragmento? ¿Cuáles son los personajes? Nombrarlos solamente. También subrayar en el fragmento cuáles son las acciones más importantes y las acciones, mencionar las acciones que realiza cada personaje. Esto lo van desarrollando en su cuaderno. Y la idea es que después foto y me lo envíen al correo. Esa es la idea, que todas las guías que ustedes vayan haciendo, no hay problema mía, vimos que te perdiste, pero ya volviste. Entonces, todas las guías que ustedes van desarrollando, aunque sean actividades del libro, le sacan foto y en el mismo libro ahí le ponen, por ejemplo, el nombre, Lorena Núñez, sexto A, y me lo envían al correo. Así yo después voy guardando en mis carpetas y voy ticando que ustedes fueron cumpliendo, voy revisando y les entrego la retroalimentación, porque nosotros tenemos que tener un registro de lo que ustedes van haciendo. Si no, ¿cómo voy sabiendo quién cumple y quién no cumple? Luego de desarrollar la actividad 2,
tenían que leer el texto Nido de Jilgueros, que se ubica en la página 58 del libro. Me voy al libro, página 58. Chuc, chuc. Es la otra. El texto es cortito, está en media página. Y además de leer el texto Nido de Jilgueros, voy a responder las preguntas 1, 2, 3 y 4. Y las preguntas, siempre hay un poquito de comprensión lectora. ¿Qué puedes inferir acerca del narrador? ¿Qué mensaje se desprende del texto? ¿Qué piensas acerca de la relación que se establece entre los personajes y los jilgueros, que es un pajarito? Y 4, a partir del contexto, ¿qué palabra podría reemplazar al término destacado, que está aquí dentro de la historia? Esa es toda la guía que ustedes tienen que desarrollar. Si se fijan, no es mucho. Esto ustedes lo podrían hacer sin problema en una clase de lenguaje. Por lo tanto, no se me pongan flojitos y los que no la han hecho todavía, háganla y ojalá que dentro de esta semana me la puedan enviar con su nombre para que yo la revise y le diga que está bien, que está mal, cómo lo pueden mejorar, qué pueden repasar. ¿Les parece? No, no me parece, tía. Uy, están con sueño. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos ok? Perfecto. Hambre. Hambre. Ya, viejos chicos y viejas chicas, guapas y guapos. Me despido, creo. Hay un cierre dentro de la guía que es algo cortito que ustedes pueden revisar allí. Tiene que ver con... pensé que alguien había levantado la mano. Tiene que ver con que en el libro tienen que buscar trocitos de cualquier página en donde ustedes puedan encontrar un fragmento que esté un narrador presente y otro pedacito de un texto donde haya un narrador ausente. Entonces lo encuentran y dicen, mamá, papá, tío, ¿con quién ustedes vivan en la casa? Abuelito, abuelita. Oye, mira, escucha esto. Yo creo que esto es narrador presente, porque está dentro de la historia. Entonces el papá, la mamá, a quien ustedes le estén leyendo, que le diga, sí, está bien, ya. Y lo copian, cortito, un pedacito, chiquitito. ¿Ya? Y un ejemplo de cada uno de los dos. Y eso sería como para terminar la clase. ¿Estamos? Sí. No. ¿Cómo que no? Ya, mis niños, que yo un ratito más tengo clase con el otro sexto y necesito recreo. Y ustedes también porque están con cara de aburridos. Un beso a todos ustedes, que estén muy bien, nos vemos y acuérdense, cualquier consulta, me escriben o me llaman. Besos. Que le vaya bien. Bye, bye. Goodbye. Oh, Sofía, yo no te puse en la asistencia. Yo no me quiero ir, señor Stark. Me voy. Adiós. Bye, bye. Bye.